una tarea, un corazón. ¿Puedes decir conmigo una tarea, un corazón? Otra vez, una tarea, un corazón. Hay un objetivo para el que el Señor nos ha lanzado. Hay muchas cosas para las que Dios nos ha lanzado. Y quiero que entiendas o tengas presente esta mañana que Dios tiene propósitos claros contigo. Sí con todos, sí con nosotros como congregación, pero contigo que tienes un nombre propio, te llamas Estefanía, Esther, Santiago, etcétera. Tú que tienes un nombre propio, Dios conoce tu historia y Dios tiene un objetivo. Me voy a hacer para acá mejor, ¿verdad? Perdón, si digo. Siempre uno lo mete errores. Ok. Dios tiene un objetivo específico contigo y yo sé que todos nosotros vamos por la vida intentando llegar a esos momentos clave. ¿A qué me refiero? El momento de la graduación, por ejemplo. Sí, y a veces el esperar ese momento de la graduación, ignoramos 5 años, 4 años de carrera y no los disfrutamos como pudiéramos porque estamos enfocados en este momento. Hay veces que vivimos corriendo tras un ascenso en el trabajo y no disfrutas lo que estás haciendo hoy porque estás pensando en ese momento. ¿Sí? Solteros, solteras, vives esperando el momento de casarte y no disfrutas la soltería, ¿sí? Porque estás esperando ese momento. Y a veces pensamos también que con Dios tenemos un momento. Y no sé, quisiera preguntarte ahí adentro en tu ser, contéstate, ¿cuál es ese momento que tú esperas? Ese momento en el que, no sé, vas a ser pastor, vas a ser misionero, ese momento en que finalmente tienes la casa y y los 2 coches, o ese momento en el que por fin logras, no sé, el negocio tan anhelado, tan ansiado. ¿Cuál es ese momento que crees que Dios tiene contigo o que Dios está planeando para ti? Porque quiero decirte que mientras vivas esperando ese momento, vas a perder muchas oportunidades. Y Dios no tiene solo un propósito, sino muchos propósitos contigo y a través de ti. Y esos muchos propósitos los va a alcanzar o Dios los va a poder desarrollar a través de que tú puedas vivir enfocado. El Señor nos ha dejado una tarea que quiero que tú veas esta mañana conmigo. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Jesús, como gran maestro, se aseguraba siempre de que la gente que lo escuchaba le entendiera. Jesús predicaba a grandes masas, llegó a tener frente de sí muy seguramente más de 10,000 personas o por lo menos 10,000 personas congregadas en un mismo espacio. Pero Jesús también predicaba a 70, a 120, y luego Jesús predicaba a 12, y luego Jesús predicaba a 3. Y si tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Juan, vas a encontrar un montón de cosas que no están en los otros 3. Porque en el Evangelio de Juan hay charlas privadas de Jesús. Lo que no hacía enfrente de las multitudes está en Juan. Ahí en las salas, en el viaje, en una cena, en una charla informal, Jesús revelaba verdades. En Juan 3, donde está ubicado, porque de tal manera amó Dios al mundo, este versículo que la mayoría de los cristianos nos conocemos, ese versículo está ubicado en una charla personal. Está platicando con un señor de noche, escondido, aquella persona, ¿verdad? Está escondido, y en esa plática surge este versículo. No fue una verdad predicada a las multitudes, fue en un 1 a 1. Y en medio de todas estas cosas, a donde yo quiero llegar es a que tú puedas tener claro esta mañana que Dios desea que cada uno de nosotros comprendamos lo que Él quiere enseñarnos. Pero le importa lo que tú vas a aprender, a Él le importa sentarse contigo, hablar contigo. Y aunque hoy estamos como una comunidad y formamos el cuerpo de Cristo, Dios tiene un plan contigo.
Dios quiere sentarse contigo y se quiere asegurar de que tú entiendas sus objetivos, sus planes. Y vamos a ver justo en este pasaje de Lucas 10 una charla uno a uno donde Jesús explica algo a este hombre. Vamos a ver, dice: cierto intérprete de la ley, estoy en Lucas 10, 25. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Versículo 27. Respondiendo él, o sea el intérprete, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Entonces pregunta 1, respuesta 1, todo bien. Y luego dice: pero queriendo él, ¿qué? ¿Queriendo él qué? Y ahí es en donde la puerca tuerce el rabo y los marranitos la cola, ¿verdad? Porque el punto aquí es que, al igual que ese intérprete de la ley, nosotros ya sabemos muchas cosas. Tenemos las respuestas correctas a las preguntas, ¿sí? ¿Quién estuvo 3 días en el estómago de una ballena? Algunos van a decir Pinocho y otros van a decir Jonás. Los que dicen Pinocho no leen la Biblia, los que dicen Jonás sí saben, ¿verdad? Y entonces uno tiene respuestas correctas, ¿sí? ¿Cuántos mandamientos hay? 10, ¿sí? ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Y uno se sabe cosas, pero saber cosas no es el objetivo de Dios. Que sepas cosas no es el objetivo, porque puedes tener la respuesta correcta, sin embargo intentar justificarte. ¿Te ha pasado? Sabes hacer lo que es correcto, pero no lo haces porque tienes un porqué. O sea, es que, pastor, quiero que me entienda que yo no puedo hacer eso porque... Y tienes una explicación que suena válida, pero no lo es. No es que yo ya me quería consagrar, yo ya quería hacer las cosas bien en mi matrimonio, pero es que lo que quiero que sepas es que... Y luego explicas. Sabes hacer lo correcto, tienes la respuesta correcta, pero te justificas. Y entonces dice en el 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? 30. Me encanta porque este hombre hace una pregunta concreta, ¿sí? ¿Quién es? La respuesta esperable sería un pronombre: yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. O un nombre, ¿sí? O tu mamá, tu papá, tu tía. Pero Jesús no contesta concretamente. Jesús parece ser que da una mega vuelta, porque este hombre pregunta quién es, y Jesús empieza a contar una historia y le va a contar esta historia. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, y fíjate qué increíble que dice cierto samaritano. No sabemos quién es, no tiene nombre, no sabemos a qué se dedica. Sabemos qué hacían los otros, pero de este no sabemos nada. Lo único que sabemos es de dónde es. Vive en Samaria, porque tiene el gentilicio samaritano. Es lo único que tenemos. Y luego dice: cierto samaritano, o sea, X, quien sea, cualquier hombre, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Fíjate que Jesús está haciendo algunos subrayados aquí. Sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, para darte yo una idea de cuánto es esto en dinero, un denario equivale al salario de un día. Entonces, lo que este hombre pagó fueron 2 días de su trabajo. No sé cuánto ganas, ¿sí? Pero lo que ganes en un día, él pagó el doble. Es decir, lo que vas a ganar lunes y martes, él lo invirtió. Y luego dice:
se lo dio al mesonero y le dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Es decir, dio una avanzada, pero no iba a hacer todo, ¿sí? A lo mejor sé que iba a quedar otra noche, a lo mejor iba a comer ahí, etcétera. Entonces este hombre tenía que invertir un poco más. Y luego dice: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Quiero que leas fuerte conmigo. Vamos juntos el 37. El intérprete, ¿sí estamos siguiendo? Ahí estamos. Otra vez, 1, 2, 3. El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él, ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Ahora, ¿quién preguntó quién es mi prójimo? ¿Quién hace esta pregunta? El intérprete, ¿cierto? ¿Quién da la respuesta correcta a quién es mi prójimo? El intérprete. Es decir, la respuesta ya está en ti. ¿Por qué? Porque tú sabes qué debes hacer, tú sabes cuál es lo correcto y las cosas correctas. Sin embargo, no podemos llegar a la verdad a menos de que nos encontremos con Jesús. Y eso es lo que pasa en esta escena. Ahora, Jesús lo único que le dice es: ya sabes lo que tienes que hacer, solo ve y hazlo. Solo ve y hazlo. Entonces Jesús le encomienda al intérprete una sola tarea: haz lo que ya sabes que tienes que hacer. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Y yo quiero preguntarte esta mañana: ¿qué has dejado de hacer? ¿Qué no estás haciendo que sabes que es correcto, que deberías estar haciendo, pero ya no lo estás haciendo? Quizá por falta de tiempo, quizá por falta de disposición, o porque algo te pasó en el camino. Quizás falta de interés. Tal vez te amargaste por algún maltrato que recibiste. Tal vez la estás pasando mal financieramente y no te sientes capaz de poder ser generoso con otros. Y no estoy hablando únicamente de dinero. Tal vez estás viviendo un momento en el que dices: yo tengo que echarle toda la carne al asador a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos. Tengo que encargarme de esto, tengo que encargarme de aquello. No puedo darme el lujo. ¿Te das cuenta que a veces decimos esas cosas? No, es que no puedo darme el lujo de servir ahorita. No puedo darme el lujo de hacer aquello. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que realmente nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la respuesta ya está dentro. Ahora, Jesús le dice: solo ve y hazlo. Actúa como se supone que tienes que actuar. Porque a lo mejor esto es alguna cuestión básica, y quiero que te des cuenta de que Jesús, aunque es el Salvador, y en ese momento por supuesto que ya lo era, y Jesús es un maestro que podría enseñarnos los nombres de las estrellas. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios dice que Él las conoce a todas por su nombre. Jesús podría contarnos cómo creó las constelaciones. Cuando tú ves Job capítulos 36, 37, 38, donde les lanza las preguntas a Job, preguntas súper profundas. Tú sabes de dónde a dónde empieza un relámpago y dónde va a terminar. Tú sabes cuánto tiempo dura en gestación los osos. Tú sabes cuál es la temperatura correcta de frío para que la tierra produzca fruto. Aunque Jesús podría explicarnos cómo fue que le puso la orilla al mar, la profundidad al océano, y nos podría explicar muchísimas cosas, Jesús cuenta historias y cosas básicas. Y Jesús no se enreda en decir: mira, te voy a explicar cuál es la raíz del pecado y qué es lo que pasa. Jesús nunca dio clases de demonología, por ejemplo, ni de angelología. Jesús no explicó qué es un serafín y en qué se diferencia en un querubín. Jesús no explicó cuáles van a ser los 4 seres vivientes y qué son las llantas que tienen los 4 seres vivientes de Ezequiel. No se detiene a explicar esas cosas. Jesús cuenta historias y luego llega al pragmatismo y dice: ¿ya sabes lo que tienes que hacer? Sí, pues va. Y tú dices: Jesús,
Podrías dar una clase de Antiguo Testamento. ¿Por qué cuentas una historia? Tienes toda la historia de Abraham, tienes todo Moisés, tienes a los profetas. ¿Por qué mejor no nos desglosas Isaías? ¿Por qué mejor no nos cuentas los secretos que están? ¿Por qué mandaste a Oseas con la prostituta? ¿Por qué no nos revelas cosas profundas? Porque nosotros somos así, más los que somos más místicos. Jesús, ¿por qué no nos enseñas cuál va a ser el día del juicio final? Y si en el cielo vamos a andar levitando o con alas o caminando, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando nosotros caminamos por esos callejones o esas, y no estoy diciendo que esté mal que quieras indagar sobre el cielo, sobre la eternidad, pero cuando nosotros nos vamos por ahí, a menudo estamos ocultando algo en nuestro ser que no lo queremos llevar a la práctica. Cuando nosotros empezamos el debate sobre las ofrendas y los diezmos, la raíz es que no lo quieres hacer. O sea, tú realmente no, a ti no te importa tanto de dónde salió y cómo salió y por qué, y el griego y el hebreo. Lo que quieres es justificar la intención del corazón. Y quiero decirte algo bien amorosamente, pero la realidad es que todos somos iguales. Todos somos iguales, todos tenemos un área en la que no queremos dar nuestro brazo a torcer. Tú y yo no queremos perdonar a quien se pasó de lanza con nosotros. Tú y yo no queremos dar otra oportunidad. Perdonar 70 veces 7 es algo que no estamos dispuestos a hacer porque no está en nuestra naturaleza. Dejar nuestras metas, como lo decía, este momento, dejar mi graduación, mi carrera, mi casa, mi coche, dejar eso de lado por cosas que no veo, no es algo que yo quisiera hacer. Y Jesús no batalla con eso, solamente te dice, mira, esta es la historia, ¿tú entiendes? Ve y hazlo. Pero qué interesante que Jesús no obliga al intérprete, solo da la instrucción. Y quiero que veas en Isaías 61 cuál es la tarea que nos ha sido encomendada. En Isaías 61 versículos 1 al 3 vamos a encontrar las características que el profeta Isaías 700 años antes del nacimiento virginal de Jesús dijo que Jesús haría. 700 años atrás se lanza una profecía y dice, va a venir el Mesías y esto es lo que va a hacer. Y dice aquí, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Me ha qué? Me ha seleccionado, me ha llamado, me ha fichado, me ha señalado. Eso es ungido, ¿sí? Me escogió para hacer esto. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a ¿quiénes? A todos los que lloran. Qué interesante que Jesús no nos mandó a sanar a todos, pero sí a consolar a todos. Hay gente que no va a sanar, y no estoy diciendo no tengas fe, pero hay cosas que pertenecen a la sabiduría celestial. No puedo explicar, ni tú puedes explicar, ni nadie puede explicar por qué unos sí sanan y otros no, porque unos resucitan y otros no. Eso pertenece a la sabiduría celestial, pero nos envía a consolar a todos. Tú puedes decir, no, te estás equivocando, eso pertenece a Jesús. Ahorita te explico. Versículo 3: para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Recuerdas que acabamos de leer la profecía? ¿Recuerdas que en el evangelio, en los evangelios, aparece Jesús cierta ocasión leyendo los rollos? Dice que entró a la sinagoga
y seleccionando el rollo del profeta de Isaías encontró lo que de él se decía. ¿Recuerdas esa parte? ¿Sí? Para no alargarme yo, no vamos a ir a ese pasaje porque es un pasaje, no solo es paralelo, es un espejo. ¿Sí? Entonces, 700 años atrás se dice lo que Jesús va a hacer. 700 años después, Jesús dice, hoy se está cumpliendo delante de ustedes esta profecía. Y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Quién las hará también? ¿Quién las hará también? Ahí dice, ¿verdad? Otra vez, ¿quién las hará también? El que cree. ¿Sí? Lea conmigo, no lo estoy regañando, solamente le estoy diciendo dónde está la respuesta. ¿Sale? Porque al inicio del versículo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. ¿Quién es él? El que cree. ¿Cree alguien aquí en Jesús? Ok, entonces dice que usted y yo haremos lo que él hizo, y luego dice, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, la tarea que tuvo Jesús es la tarea que hoy nosotros tenemos. ¿Cuál es la tarea? Porque se nos ha delegado una cuestión muy, muy clara, lo que hemos leído en Isaías 61. Y yo quiero decirle los 4 verbos que va a encontrar usted ahí. No voy a regresarme para no dar tanta vuelta, pero número 1 dice, dar o anunciar buenas noticias. ¿Sí? La primera faceta o la primera facción de lo que nosotros como discípulos de Jesús hemos sido llamados a hacer es a anunciar las buenas noticias. Nosotros compartimos. ¿Qué son buenas noticias? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es que Jesucristo, Dios, se hizo carne y vino a esta tierra conforme a las Escrituras. Y vivió una vida sin mancha y sin pecado conforme a las Escrituras. Y luego que fue a la muerte sustitutiva, pagando el sacrificio a favor nuestro conforme a las Escrituras. Y finalmente resucitó y ascendió conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. El evangelio es, toda la humanidad estaba perdida y necesitábamos un Salvador. Y Dios, al ver que no había un solo hombre capaz de hacer lo recto, capaz de hacer lo bueno, Él mismo solucionó el problema que Él no había generado y nos envió al Salvador. Y hoy nosotros compartimos esas buenas noticias. No sé si en alguna otra ocasión que he estado he compartido esta frase, pero a mí me ayuda bastante a entender. Evangelismo es un pobre diciéndole a otro pobre en dónde encontró pan. Eso es evangelismo. Un mendigo diciéndole a otro mendigo en dónde encontró pan. Evangelismo no es un mendigo produciendo pan. Nosotros no podemos producir vida. Nosotros apuntamos a donde nos encontramos con la vida. Nosotros, aunque hemos sido restaurados, renovados, regenerados, en realidad nosotros seguimos en una condición bastante falible, bastante crítica. Continuamente nos lo encontramos. Si el 1 de enero te das una vista ahí en el espejo con alguna lupa, o a veces ni se necesita, ¿verdad?, encontrarás más canas que el 1 de enero de este año, ¿sí? Y eso nos enseña que estamos en decadencia constante. No nos gusta, pero es una realidad. Eso quiere decir que nosotros no somos fiables. Nosotros nos vamos degradando todo el tiempo, vamos de caída todo el tiempo. Y a veces avanzamos en el Señor, pero no sé si soy el único pecador que de repente crees haber dominado algo con lo que lidiabas, pero después se te aparece otra vez. Y luego eso es horrible porque uno entra en depresión y dice, ¿cómo puede ser que otra vez yo estoy batallando con este pecado? ¿Cómo puede ser que otra vez mentí? ¿Cómo puede ser que otra vez le grité a mi esposa? ¿Cómo puede ser que otra vez estoy robando?
¿Cómo puede ser que otra vez me está costando leer la Biblia? ¿Cómo puede ser que otra vez estoy batallando para congregarme? ¿Por qué? Porque somos falibles. Sí regenerados, sí renovados, pero falibles. Por eso el Evangelio no apunta nunca a nosotros. El Evangelio apunta siempre a Jesús, siempre a Cristo. Por eso Evangelio es que Jesús nació, se encarnó, vivió, murió, resucitó y ascendió, todo conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza. Dice también que nos ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Y es muy interesante porque aunque finalmente en Marcos 16 Jesús dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Aquí está hablando de otro tipo de sanidad, y es la sanidad del alma o la sanidad interior. Y como decía, habrá algunas sanidades que no se van a efectuar. Esa no es razón para no orar, pero quiero recordarles así muy rápidamente. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se encuentra con un niño, un muchacho que es ciego de nacimiento? Y sus discípulos le preguntan: maestro, para estar en esta condición, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús les dice: ni uno ni otro. Entonces te das cuenta que los discípulos asocian la condición física con el pecado, porque los judíos así lo asociaban. Judíos ven a alguien pobre y dicen: está bajo maldición. Ven a alguien enfermo y es que hay una causa. Pero Jesús dice: Él nació así para que se manifieste la gloria del Padre. Hay condiciones que son para la gloria del Padre. Sin embargo, en este caso dice: a vendar a los quebrantados de corazón. Y aunque hay sanidades instantáneas como la de ese joven, vendar no es una sanidad instantánea. Vendar es un proceso. Cuando nosotros nos fracturamos la pierna, el tobillo, el brazo, no sanas de un día a otro. El vendaje tiene como característica proceso, pasa tiempo. Jesús no nos ha enviado a hacer cosas de golpe, de sopetón. Nos ha enviado a acompañar a las personas en su proceso de sanidad. Nosotros proveemos el vendaje. ¿Recuerdas la parábola que leíamos al inicio? ¿Qué hace con ese hombre? Lo monta en la cabalgadura, lo lleva al hotel, le dice: cuídalo y luego yo paso. Proceso, tiempo. Jesús nos ha enviado a predicar, pero también nos ha enviado a acompañar en el momento de dolor. La tercera cosa que nos ha enviado a hacer es proclamar. Y proclamamos dos cosas. Proclamamos libertad a los cautivos. Proclamar abiertamente o completamente significa declarar. Eso es hablar. Hemos visto que vendar tiene que ver con hacer. Anunciar tiene que ver con vocalizar, obviamente, hablar. Proclamar también es declarar. Y declaramos la libertad, pero también dice que declaramos no solo libertad, declaramos el año favorable del Señor, es decir, puerta abierta. Puertas abiertas, oportunidades nuevas, el deseo de Dios de bendecir a la gente. Y escucha, no lo hacemos nunca desligados de ver la santidad de Dios, porque no solo predicamos el año favorable del Señor, sino también dice aquí: proclamamos el día de venganza de nuestro Dios. Y ese no nos gusta proclamarlo, porque a nadie le gusta andar por la calle diciendo: mira, viene el día en el que este mundo va a estallar en 1000 pedazos y luego todo se va a incendiar, incluido el cielo se va a incendiar, y como un rollo se va a deshacer y luego va a explotar eso. O sea, si le dices eso a tu compañero de trabajo, una va a decir: ¿qué tomaste? ¿No? Y segunda, ¿por qué me dices esas cosas? Pero eso está en la Escritura. El apóstol Pedro dice: los cielos enrollándose se consumirán en fuego. Y ese es el día de venganza de nuestro Dios. ¿De venganza de quién? No solo del enemigo, no solo de Satanás, sino que la Escritura dice que todo aquel que
que practica el pecado se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, todo aquel que practica el pecado es un enemigo de Dios. Van a entrar en batalla y te tengo una noticia: Dios nunca pierde. Por lo tanto, si Dios no va a perder, todos los pecadores lo harán. Y qué difícil es eso. Nosotros como cristianos no nos alegramos en ello. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no vamos por la vida diciendo: ándele, ándele, se va a quemar por pecador, por mentiroso, por metiche, No hacemos eso. ¿Por qué? Porque vuelvo a la analogía del mendigo, porque nosotros sabemos qué es estar ahí. ¿Quieres conocer a alguien que llegó un momento en el que no podía dejar de mentir y de blasfemar? Te está hablando esta mañana. Y es horrible no poder expresarte sin hacerlo bien, sin no pecar, sin vivir sin deshonrar a tus padres. Y luego vives presa de eso mismo. He conocido a muchos hombres y también mujeres que han estado en estados de ebriedad por mucho tiempo y decir: es que me di cuenta de que ya no lo podía dejar, y sabes, no tengo yo la capacidad de decirle: déjalo, pues échale ganas, porque eso no cambia. Le echan ganas e intentan, pero no pueden, porque están cautivos, porque son esclavos, porque no se pueden gobernar a sí mismos, porque le pertenecen al dueño, al príncipe de este mundo, que es Satanás, y no pueden liberarse. Tienen, como Romanos dice, tienen en su cuerpo una ley que los obliga a pecar. Y yo no me puedo alegrar de que a un esclavo lo vayan a incinerar en vida y yo, ándele, qué bueno. No, es un esclavo. Es un esclavo. Ahora, no estoy diciendo pues entonces Dios es malo, ¿verdad? Porque va a quemar no, existe libre albedrío. Nosotros decidimos. Y ellos están en esclavitud porque un día dijeron: esto es el estilo de vida que yo quiero. Y con sus decisiones llegaron ahí. Por eso nosotros proclamamos libertad, el año agradable del Señor, pero también predicamos el día de venganza de nuestro Dios. Viene un día en el que el juez justo estará delante de todos. Y quiero que, ¿cómo le presentamos a Cristo a alguien? Si tú te sientes desvalido en tus capacidades emocionales, morales, éticas, espirituales, para estar delante de Dios, si esta mañana, hoy tú murieras y dices: no sé qué me espera en la eternidad, yo te quiero decir algo: Jesús no solo quiere ser tu juez, sino tu abogado también, y quiere defenderte y decir: sé que tú no puedes en tus fuerzas, pero yo pude, fui a la cruz, y si tú crees en mí, entonces mi justicia te la regalo, para que aunque eres culpable, yo te la doy y no recibas el castigo. Eso es el evangelio, y a eso nos ha enviado el Señor. Una sola tarea, una tarea. Eso es. Yo sé que en este momento a lo mejor tú puedes decir: pues es mucho, pero en realidad Jesús vino a hacer esa obra y nos ha dicho: las obras que yo hice tú las vas a hacer. Compartí el evangelio, compártelo tú también. Cuidé a los quebrantados de corazón, cuídalos tú también. Acompáñalos tú también. Tú puedes decir: pues yo nunca he visto ahí como que a Jesús cuidando un quebrantado de corazón. Solo por darte un ejemplo, Mateo. Ya vieron la de Chosen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, pues todos los que han visto Chosen ya tienen más o menos una idea, ¿sí?, de por dónde va el tema. Pero quiero que entiendas, más allá de lo que has visto, que un publicano era, lo voy a decir en palabras textuales, era la peor escoria del pueblo de Israel. Un publicano es muchas cosas juntas: es un traidor a la patria, es un traidor a su familia, es un interesado, es un déspota, es un ladrón. Y todo eso lo hace ser un hombre roto,
¿Por qué? Porque nadie lo quiere. Todo el mundo lo ve pasar a la tienda y le lanzan maldiciones. Todos se avergüenzan de él, sus hermanos, sus padres, todos. Y luego llega un carpintero 1000 veces más abajo que él en la escala social y le dice: júntate conmigo. Y lo hace parte de su equipo por 3 años seguidos. Nadie jamás hubiera dejado entrar a su techo a un publicano, jamás. Y Jesús le dice: te invito a comer y de pasada puedes dormir donde yo duerma, porque no tengo casa, ¿verdad? Pero dormimos en el mismo hotel de camino. Jesús lo sanó con la cercanía. Muy seguramente hubo 1000 pláticas, cientos de pláticas que no están en los evangelios, pero que sanaron a Mateo en su identidad. Jesús sanó a los quebrantados de corazón. Jesús sanó a una mujer acusada. Jesús sanó a un padre en luto. Jesús sanó los vendó. Y luego, esa es nuestra tarea. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la actitud? Porque no solo se trata de hacer. Si esta mañana salimos de aquí y decimos: me cayó el 20, voy al el Teatro de la Paz se llama, ¿verdad? Sí, Teatro de la Paz. Voy al Teatro de la Paz, me pongo una caja, agarro mis folletos y empiezo. Quiero que entiendas que no es hacer por hacer. Porque, primero déjame contextualizar. Hay que hacer. Si tú no estás haciendo, te falta cumplir la tarea. ¿Sí? Porque a veces no es por la fe. La fe lleva las obras. No están disociadas. Hay que hacer. Tus manos tienen que sentirlo. Tu bolsillo tiene que sentirlo. Tu tiempo, tu agenda tiene que revelar que tú estás haciendo algo. Pero hacer por sí solo no es el objetivo, si no tienes un corazón correcto. Entonces, tengo la tarea, sé qué es lo que tengo que hacer, pero necesito el corazón adecuado. Lucas 6, 20 al 23 dice: volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. La parte A del 23 dice: alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Para hacer adecuadamente la tarea que se nos ha encomendado, tenemos que tener esperanza en el corazón. No solo ilusión, sino una esperanza segura. Sé lo que estoy haciendo porque yo sé cuál es la realidad eterna. Yo sé que lo que estoy haciendo hoy tiene sentido hoy, pero también mañana. Es increíble el pasaje en la Escritura que dice que aun cuando los siervos, los justos han fallecido, han partido con el Señor, dice: sus obras con ellos siguen. Eso es impresionante. Llegará el momento en el que, si este mundo sigue girando y el Señor no viene antes, nuestros nombres desaparecerán de la faz de la tierra. Y tendrás un nieto, un bisnieto, pues la abuela, el abuelo. Pero luego llega el momento en el que nadie te recuerde. Y escúchame, es normal, pero tus obras pueden seguir germinando cosas. El día de ayer estuvimos en un aniversario en Calera, Zacatecas. Cumplió ese templo 50 años, porque hace 50 años un misionero de Luisiana, hermano Broussard, con su esposa, la hermana Joy, la hermana Gozo, Dios les puso una carga, vinieron a Zacatecas, estuvieron en Fresnillo, en Calera, sembraron el terreno donde está el templo, él lo regaló él mismo, lo sembró
Y ver todo lo que estaba pasando ayer me conmovía mucho, pero no solo por lo que estaba pasando ahí, sino que de los 6, de los 9 a los 17, 18 años, en mi casa había un comedor como el de ustedes, solo que ese comedor fue un regalo de los Broussard a mis papás. Y en el comedor en el que yo me senté toda mi infancia y adolescencia, fue un regalo de los mismos misioneros. En mi casa, en casa de mis papás, todavía hay sillas de ellos, de los Broussard. Ellos aún viven. La hermana Gozo partió con el Señor. El hermano Broussard es un anciano en Luisiana, con nietos y bisnietos, pero sus obras con ellos siguen. Y ellos ya no tienen la fuerza para hacerlo, pero la tuvieron, y cuando la tuvieron, las emplearon. Pero no solo por hacer, sino con un corazón de reino. Estaban enfocados en lo que tenían que hacer, estaban enfocados en la vida eterna. Hoy hay hombres y mujeres que, escúchame, jamás los van a conocer. Lo único que tienen de ellos es una fotito que pusieron ayer, a blanco y negro. Y jamás no los van a saludar, no los van a abrazar. Pero hoy está habiendo cosecha de lo que ellos sembraron. Y quisiera terminar con los versículos 27 en adelante, en Lucas 6. Dice: pero ustedes los que oyen, fíjate bien a quienes les habla, a los que oyen, no a todos, solo al que desea escuchar. Jesús parece que está diciendo así solamente unas palabras al azar, pero no está diciendo palabras al azar, está poniendo un candado. Jesús está poniendo una cláusula. No, este mensaje no es para todos. Jesús dice: a ustedes los que oyen. ¿Sabes qué es esto? Ya se me acabó el tiempo, pero ustedes los que Shema, oír con la intención de obedecer. Esto se conecta con Deuteronomio 6. Es: ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 31. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Jesús termina diciendo: si tú amas al que te amas, ¿de qué ganas? Si tú ayudas al que después te la puede pagar, ¿qué ganas? Y luego súper fuerte, porque termina ese pasaje diciendo: también los publicanos hacen lo mismo. Otra vez, es decir, la peor calaña de personas que pueda haber en la sociedad actúa igual, y tú no puedes actuar igual que ellos. No porque seas más alto, no porque tú usas traje y corbata, sino porque tú tienes en el corazón algo que ellos no tienen. Tú tienes a Cristo, y eso te hace amar al que te odia y bendecir al que te maldice. Y ese es el corazón. Y si tú con un corazón correcto haces la tarea correcta, estás cumpliendo el propósito de Jesús en esta tierra. Se trata de seguir los pasos del Maestro, pero no memorísticamente, no leyendo sin hacer. Por eso Jesús termina diciendo: a ustedes los que oyen. Y yo quisiera, sé que hay gente que viene por primera vez, aunque yo no vivo aquí, me siento como en casa, así que bienvenidos a mi casa. Están en su hogar. Y si tú que estás por primera vez dices: es que yo no puedo perdonar la traición, lo que me hicieron, o a lo mejor tú dices: pues yo pensé que solamente se trataba de portarse bien o de venir los domingos. Creo que esta mañana has escuchado que no se trata de hacer por hacer, y tampoco de ser mejor que alguien, sino de continuar la obra de Jesús. Y la única forma en la que podemos hacer eso es que
Jesús esté adentro de nosotros. Y tú lo puedes hacer esta mañana si dos cosas. Lo primero es que tú te arrepientas de tu vida anterior. Jesús no puede compartir tu misma vida contigo mismo. Que tú un día decidas, pues voy a ver lo que dice la Biblia, y mañana decidas conforme a tus emociones. Jesús desea ser dueño de ti, pero no como un mal amo, sino buscando tu bien. Y si es tu caso y tú jamás has pedido perdón, te dije que había dos cosas. Si tú nunca has pedido perdón al Señor, a Jesús, por toda la maldad que has vivido, y no le has dicho, ven a mi corazón, dame la oportunidad, y jamás lo has hecho, y esta mañana quisieras hacerlo, me gustaría que todos nos pusiéramos de pie